Y voy a dar paso ya a las siguientes charlas. Nos quedan 3 charlas, ya estamos al final de la tarde biomaratoniana. Son 3 charlas muy interesantes, así que no decaiga el ánimo. La siguiente charla es de Abelardo Aparicio, que nos hablará del género Fumana. Es catedrático en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología en la Universidad de Sevilla. Es un gran conocedor de las sierras gaditanas y ha trabajado en diversas temáticas relacionadas con la conservación y biodiversidad, desde efecto de los bosques isla en polinización y dispersión en arbustos mediterráneos, hasta estudios de macroevolución y microevolución en cistáceas. Y ha sido y sigue siendo mi principal mentor y he tenido la suerte de compartir con él durante muchos años inolvidables viajes de recolección en toda la cuenca mediterránea. Y para mí, y seguro que para todos vosotros, es una suerte tenerle hoy como ponente. Así que nada, Abelardo, cuando quieras. Qué linda eres, Sara. Qué cosas más bonitas dices. Bueno, ¿se ve y se oye? Se ve y se oye, lo único, te falta por poner pantalla completa. Lo he puesto pantalla completa. Abajo, a la derecha, al lado del... Vuelvo a hacer el ganso con esto, si lo he puesto. Igual es que estás compartiendo solamente la pantalla de PowerPoint y no la general del ordenador. Ah, sí, eso es. Compartir pantalla completa. ¿Ahora sí me oyes? ¿Sí me oyes ahora? Yo no te oigo a ti. Sí. Te oyes, sí. Gerardo, oírte te oímos perfectamente. Vale. A ver si puedo poner la presentación. Sí. Ventana. En presentar ahora, dale a pantalla completa. En pantalla completa, pero no me sale mi PowerPoint. En toda la pantalla a la derecha no sale. No me sale, vamos a ver. Mi Yo creo que ahora PowerPoint sí. está Sí, ahora sí, abierto. ahora sí. Ahí está, ahí. Vale. Y ¿Ahí ahora lo, le das... ahí lo veis? Sí. Vamos a ver. Yo no lo veo ahora, demonio. ¿Vosotros Sí, lo veis? sí, mira, ahí abajo, ahí, Sí. perfecto. Ahí vemos lo que es la pantalla del PowerPoint. Eso es, perfecto. ¿Y ahora qué veis? Listo. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. ¿Le puedes dar a ¿Ahí está ocultar bien? en el mensajito de abajo? Esto Sí. lo puedo quitar, ¿no? Sí, a ocultar. En ocultar ahí. Ahí, perfecto. Vale. Bueno, Genial. pues Adelante. perfecto. Bueno, pues mira, yo muchas gracias por haberme invitado a esto, porque no he tenido más remedio que aquilatar mi cabeza para poder sintetizar en unos minutos un montón de trabajo de campo y un montón de trabajo de laboratorio con estas plantas que son complicadas, y así que me ha venido muy bien y así puedo yo sintetizar esto y espero poder trasladároslo de la forma que yo lo pienso, porque todo lo que voy a contar son mis ideas. Hombre, por supuesto, hay gente que ha trabajado antes en estas plantas, pero os voy a contar mi visión personal de este asunto por si os sirve. Bueno, esto que vemos es la distribución según Hebbish de Fumana, está sin depurar, es simplemente por una visión. Me ponéis dedito arriba si queréis, si estáis de acuerdo conmigo en que es imposible bajarse del coche en ningún lugar calcáreo del Mediterráneo y no ver alguna fumana. Eso es imposible. Es un género muy diversificado, muy extendido por absolutamente todo el Mediterráneo. En cualquier sitio que nos paremos vamos a encontrar alguna fumana. Hay reconocidas unas 12 especies y ahí más o menos la ubicación que le pongo tiene relación con la distribución que tiene.
Fumana timifolia, Levipes, Scoparia, este grupo de aquí es un grupo casi circunmediterráneo, pero están más abundantes por la orilla norte del Mediterráneo. En el sur, el norte de África, hay otras especies, pero Fumana fonkeri y Fumana fontanesi son muy características de ahí. En el oriente tenemos, sobre todo en el Cáucaso y en Turquía, tenemos ese otro grupo de especies que está escrito ahí. Esos dos que están escritos en letras más pequeñitas son dos especies de las que no se tiene conocimiento hace mucho tiempo. Se considera que están extintas o que son descripciones inadecuadas o lo que sea. Y aquí a la izquierda pues tenemos el grupo de especies más propio de todo el occidente del Mediterráneo, más o menos al occidente, Levipes, Juniperina, Ispidula ericoides paradoxa, Lacidulemiense y Bética. Yo solo voy a hablar en esta ocasión de las del occidente del Mediterráneo. Por varias razones, pero la primera es porque no conozco de primera mano todas las de Oriente. Conozco algunas, pero yo no las he visto todas. Y si yo no veo una planta en el campo, yo no me hago una idea y sobre todo no me atrevo a opinar de nada de esa planta sin yo haberla visto en el campo. Y como me quedan algunas por ver, espero verlas el año que viene o el siguiente o mucho, prefiero ni siquiera mencionarlas. Así que me voy a restringir a lo que yo realmente conozco y a lo que yo realmente sé. El año pasado hizo Sara una bellísima introducción de las fictáceas y yo no la voy a repetir, voy a ir al grano para que nos dé tiempo perfectamente a lo que tenemos que hablar. Fumana dentro de las fictáceas es un género muy claro y que en principio no debe tener confusión con ninguna otra género de la familia. Cistus alimium, ya bien juntos, ya bien separados, Elianthemum o Tuberaria, no debe tener ningún problema. Si las plantas están florecidas, aquí a la izquierda veis claramente cómo los estambres exteriores de la flor son estériles. Estériles quiere decir que no tienen anteras. Eso no es ninguna anomalía, no es que se le hayan caído, es que el género Fumana se caracteriza por un androceo en el cual en la periferia hay estambres que son estériles, que no tienen anteras. Y además este es un rasgo 100% fiable. No hay ninguna fictácea que tenga estambres estériles y no hay ninguna Fumana que no tenga estambres estériles. Así que si la planta está en flor, se le mira si hay estambres estériles, es Fumana, y si no hay estambres estériles, no es Fumana, será otro género. Si la planta no está en flor, sino que está fructificando y se ven los caracteres vegetativos, pues también hay mucha información. En Fumana, lo normal es que las hojas no estén diferenciadas en lámina y en pecíolos, sino que sean órganos más bien cilíndricos, más o menos aplanados, más o menos canaliculados, pero cilíndricos. Ahí se ve perfectamente bien y uno ve una planta de esta por el campo, ve esa matita, siempre son matas leñosas con esas hojas cilíndricas, tiene todas las papeletas para hacer una fumana. Además, cuando está en la fructificación, ahí lo veis en el centro, se ve muy bien, las dos fotos del centro. El cáliz tiene 5 sépalos, los dos externos son pequeñitos y por lo general están vueltos hacia atrás, y los 3 centrales son acrecentes, es decir, se vuelven cada vez más grandes a medida que la cápsula va desarrollándose. Tienen unos nervios muy prominentes, teñidos de rojo habitualmente, y esos nervios incluso pueden estar retorcidos. En esto, alguna especie de Lanthenum también tiene los sépalos así con nervios retorcidos, pero el resto de los caracteres no va a cuadrar, ni los filamentos de los estambres, ni las hojas cilíndricas, ningún Lanthenum tiene eso así. Y si la planta está en fructificación, pues veréis cómo al final del proceso la cápsula se abre en 3 valvas, mirando hacia abajo y nos deja ver las semillas. Eso no ocurre en ningún Helianthemum ni en ninguna otra fictácea. Estas cápsulas tienen esas 3 valvas, que son las 3 carpelos que forman ese gineceo, y cada una de las valvas tiene una membrana de origen placentario que la dividen como en 2 mitades. Y ahí aparecen las semillas unidas a esa placenta, y ahora hablaremos de las semillas. Este aspecto de una cápsula en fructificación es característico de Fumana. Si yo no digo más nada, hasta que yo no diga otra cosa un poco más adelante, todas las fumanas hacen esto. Lo digo porque hay un grupo de fumanas que se caracterizan porque la cápsula es indehiscente y no se abre, pero digamos excepcional dentro del género. Lo normal en el género es que se abran de esa manera y nos permitan ver las semillas. Las semillas tienen caracteres taxonómicos importantes.
aunque son más o menos parecidas en tamaño y forma, más o menos parecidas, son variables en color. Hay un grupo, lo vamos a ver a continuación, que tiene las semillas de color amarillo o amarillento, claramente. Hay otro grupo que tiene las semillas de color pardo, incluso con polimorfismo. Fijaros, aquí que hay unas que son más claras. Esto no es ninguna anomalía, es que estas plantas pueden producir semillas de estos dos colores, incluso varían un poco la forma. Y por último pueden ser de color, yo le llamo negro. Son marrones muy oscuras, rojizas, según le dé la luz, se ven más oscuras o menos oscuras. Le vamos a llamar negro para entendernos bien. De modo informativo os diré que es el único grupo de citáceas no anuales, es decir, salvo las tuberarias anuales, no hay otras anuales, vamos, si las hay en Helianthemum, pero de las citáceas leñosas es el único grupo que se entiende que es poliploide, un poliploide ancestral de un X igual a 8, y todas las humanas que se sepa, sin excepción, son tetraploides con 2N32 cromosomas. Es una excepción dentro de la familia. Hay estudios previos filogenéticos de este género del grupo de Jaime Güemes, Elena Carrió, que han trabajado mucho tiempo con fumanas, hicieron esta filogenia, la publicaron, y yo no voy a entrar en explicar esta filogenia ni voy a usar ningún término filogenético en esta charla, porque he puesto con esos puntitos rojos nudos donde los apoyos son muy bajos o nulos. Nodos internos, los nodos de las puntas de los extremos son todos sin ningún tipo de apoyo. Es decir, que puede haber grupos, bueno, hay grupos de hecho, pero las relaciones entre esos grupos no están nada claras porque esos nudos no tienen apoyo y eso si lo pintamos como lo tenemos que pintar, pues saldría una gran politomía. Y esto es muy común en todas las citáceas que nosotros hemos trabajado, Helianthemum, Fumana, claramente los marcadores de Sanger, el ITS y los plastidiales en estos grupos recientes de diversificación reciente y que incluso en la actualidad están diversificando, estos marcadores nos aportan una resolución importante como para obtener la relación entre los grupos. Tenemos que irnos a marcadores más potentes, como ya estamos haciendo con Helianthemum y como planeamos en el futuro hacerlo con todas las citáceas. Nuestro plan futuro inmediato es hacer una filogenia bien resuelta de las citáceas al completo. O sea que aquí queda este estudio, queda este árbol, pero que yo no voy a usar porque simplemente confundiría el mensaje que yo quiero transmitir. Yo voy a hablar de grupos morfológicos. Os voy a decir que hay 5 grupos morfológicos. Cuando vais al campo, os bajáis del coche y veis una fumana, en vez de mirar para otro lado, que es lo que a uno le pide el cuerpo, porque son bastante así odiosas, aparentemente, lo que hay que hacer es mirarlo y pensar de esta manera, que es de la manera que pienso yo, y a mí funciona y ojalá os funcione a vosotros bien. Para mí hay 5 grupos morfológicos. Insisto, no son grupos biológicos, ni grupos evolutivos, ni clados, ni linajes. No sé lo que son, puesto que no lo hemos estudiado. Son simplemente grupos morfológicos. Y os pongo aquí en letra de color los caracteres que nos van a servir para definir esos grupos. Hay un grupo al que llamo A, que está integrado por una sola especie, que es un frútice erecto, es una planta leñosa de gran altura, puede tener 1 metro o más. Tiene hojas glaucas, es decir, verde azuladas, alternas, sin estípulas y con semillas de color pardo. Esos caracteres son los que vamos a utilizar después para definir bien los grupos. Estas semillas son dimórficas y el número también es importante. Hay 12 por cápsula. Luego veremos más detalles porque todo esto lo voy a ilustrar. Cuando explique estos grupos lo voy a ilustrar. Un segundo grupo está integrado también por una sola especie, que es un sufrútice, pero en este caso es difuso, una planta leñosa, pero no crece erecta, sino que crece más bien difusa entre otras plantas del matorral. También tiene hojas glaucas, alternas, pero en este caso sí tienen estípulas. Y las semillas son negras. Y en este caso son 6 por cápsula. Esto corresponde con Fumana levipes, que ahora vamos a verla con más detalle, que es una planta circunmediterránea. Este quinto grupo es uno de los grupos más odiosos, uno de los más odiosos. Yo espero que a partir de hoy se os quite el odio a esto porque las vais a reconocer bien, espero. Un grupo más complejo, que es lo que se llama habitualmente el complejo de Fumana timifolia. Está formado por frútices o subfrútices de plantas leñosas de más o menos altura, erectos, con las hojas opuestas con estípulas y con semillas amarillas.
Normalmente 6 por cápsula. Y ahí están esas 4 especies: Timifolia, Juniperina, Levis y Spidula. Ahora os voy a enseñar a diferenciarlas estas. Os voy a ilustrar todo esto. Esto es solo para mencionar los 5 grupos. El cuarto grupo es el más complejo para mí y creo que para los investigadores anteriores y posteriores seguramente también, que además se ha dividido en 2 subgrupos. Y este grupo está integrado por plantas que también son sufrútices, erectos o difusos, es decir, que crecen hacia arriba o más bien tumbados. A veces forman plantas cespitosas que tienen hojas alternas sin estípulas, como el grupo A, pero ahora las semillas son negras. Y hay normalmente 9 por cápsula, puede ser que sean 6, pero normalmente hay 9. Y aquí viene una diferenciación de este grupo en 2 subgrupos basado en un carácter que a veces se ve bien y a veces no se ve bien. Y yo no sé siquiera si es un carácter que puede servir para diferenciar especies o no. O sea, valorar estos caracteres ahora, como os he dicho antes, no lo voy a hacer. Eso lo haremos cuando tengamos una filogenia bien resuelta. Ahora simplemente os voy a formatear un poco la cabeza para cómo tenéis que pensar cuando veáis una fumana en el campo. Bueno, pues con estas plantas de hojas alternas sin estípulas y semillas negras, hay 2 grupos. Uno que produce las flores en cimas terminales, es decir, en tallos nuevos del año, en las ramas nuevas del año, es donde se producen las flores. Normalmente pocas, de 1 a 3. Y las flores se ven que están entre brácteas pequeñitas. Ahora las vamos a ver. Y el otro grupo está formado por unas plantas también de hojas alternas sin estípulas y con semillas negras, pero las flores están solitarias en las axilas de hojas adultas, en ramas del año pasado. A veces están terminales. Ahora vamos a ilustrar esto para que veáis la dificultad y cómo se puede discernir el asunto. Ericoides y ericifolia. Y el último grupo es un grupo de sufrútices de planta leñosa que son procumbentes, es decir, que crecen pegados en el terreno. Es un grupo de hojas alternas, sin estípulas y semillas negras, fijaros, igual que el grupo B. Pero la diferencia de este grupo es que la cápsula no se abre. La cápsula permanece cerrada todo el tiempo y encerrada dentro de los sépalos y se libera completa. La planta suelta completa la cápsula cerrada y la que se libera es la cápsula. Este es un carácter biológico de comportamiento, quiero decir, muy interesante, y no sé si eso va a justificar que esto sea un grupo evolutivo o no. No lo sé, de momento ese carácter está ahí. Fumana procumbens, Fonkeri y Bética, que es una que habéis visto mucho de vosotros recientemente en Cazorla, porque es una planta de por aquí. Bueno, ahora voy a pasar a ilustrar todo esto. Vamos a ver, el grupo A, Fumana fontanesi, es la única especie que lo integra. Esta es una planta relativamente común en el Magreb y que en la península se conoce exclusivamente un sitio en Murcia, un sitio en Córdoba y un sitio en Cádiz. No se conoce más. En el Magreb es relativamente común y se la puede encontrar con más facilidad. Es un arbusto grande, puede tener hasta 1 metro de altura, francamente leñoso. Fijaros aquí, hojas son casi cilíndricas, verde glaucas, verde grisáceas. Claramente no se ve en esta foto, los estambres son estériles del exterior. Se ve claramente los sépalos en fructificación, los 2 más pequeñitos hacia el exterior. Y cuando se abre la cápsula, de la que hemos visto antes, aparecen 12 semillas de color pardo. Esto es el que yo llamo grupo A. Y el que llamo grupo B, en mi mente, para entenderme cuando veo las fumanas, es integrado también por una sola especie, que es Fumana levipes. Esta es una planta que también es leñosa, pero no crece al alto, sino tiende a esparcirse sobre otras plantas, sobre las rocas, sobre el suelo. Tiene hojas alternas, también cilíndricas, pero fijaros aquí, con numerosas estípulas, que son foliáceas, a veces son muy grandes, y da la sensación de que las hojas están en glomérulos en los nudos. Es una hoja con estípulas. Estas son hojas estipuladas. Cuando la planta fructifica, pues aquí tenéis la cápsula abierta en sus 3 valvas. En este caso, fijaros que solamente hay 6 semillas por cápsula, que son de color negro. En este caso, fijaros, hay 4 por 3, 12, y aquí hay 2 por 3, 6, y en este caso de color negro. Esta es Levipes. Yo creo que estas plantas no tienen, en el área de distribución que estoy hablando, ninguna complicación de entender.
Este grupo es mucho más complejo, que es el grupo de Fumana timifolia. Tiene hojas opuestas, con estípulas y semillas amarillas. Estos son matas, es un grupo muy variable, pero aquí podéis ver cómo las hojas ahora son opuestas. Frecuentemente tienen unas estípulas foliáceas también muy grandes. Y en algunos casos puede uno incluso pensar que tiene hojas verticiladas, porque las estípulas son foliáceas grandes y parece que tuviera 4 o más hojas cada nudo. Son hojas opuestas. Por lo demás, los caracteres de Fumana típicos, sus cápsulas que se desarrollan normalmente mirando abajo, al final se abren entre valvas y dan lugar a 6 semillas de color amarillo. ¿Ves? Igualmente se forman 6 semillas, pero en este caso de un color amarillento pajizo muy claro. Fumana timifolia es una planta circunmediterránea que es muy polimórfica, pero con estos datos que os doy yo creo que entran todas las plantas aquí. Parecida, pero bien distinguible de esta es Fumana juniperina. Esta es una planta del oeste del Mediterráneo, está en el norte de África, en la península y en el sur de Francia, pero siempre tiene poblaciones como muy separadas unas de otras. No es habitual encontrarla formando poblaciones continuas, sino aparece de aquí y de allá. Fijaros, aquí se ven muy bien, las hojas son muy largas en este caso, mucho más largas que los entrenudos, con unas estípulas que también son grandes y son foliáceas, a veces dan la pinta de nuevo de que las hojas son verticiladas, y si las vemos de cerca en esta foto no se ve muy bien del todo, aquí se ve algo, las hojas tienen el margen que está engrosado, el margen de esta hoja es mucho más grueso que el resto de la hoja, y eso son el rasgo característico de Juniperina, hojas largas, mucho más largas que los entrenudos, con estípulas foliáceas grandes y las hojas casi aplanadas y con los márgenes muy engrosados. Y ahora que tenemos 2 especies, las otras 2 que faltan, que a veces se han considerado como una sola especie, en flora ibérica está como 2 especies, en fin, todo esto tiene sus problemas. Estas 2 especies, Fumana levis y Fumana hispidula, son 2 plantas leñosas de porte alto, son matas muy leñosas, pueden tener 30 o 40 centímetros de altura, son matas muy grandes, pero que son claramente fumanas. Fijaros las hojas opuestas con las estípulas foliosas, en este caso se ven muy bien los entrenudos, las hojas no son tan largas como en el caso anterior, y en el caso de Fumana levis, los sépalos son fuertemente glandulosos, y aunque en esta fotografía no se ve los estigmas, el estigma de esta planta es capitado, es un estigma así más o menos esférico. Fumana hispidula es muy parecida y a simple vista en estado vegetativo se pueden confundir, pero las flores tienen unos cálices más estrechos, más alargados, prácticamente glabros o una pubescencia muy limitada, y los estigmas son filiformes. Si estos son caracteres para distinguir especies o no, no lo sé en este momento. Os digo lo que se reconoce y más adelante pues veremos si hay que fundir especies, hay que separar, todo eso más para adelante. Esto es para que vayáis al campo y ¡pum! Podáis acertar por dónde vamos. Este es el grupo más difícil porque el carácter que distingue a los 2 subgrupos es un carácter difícil de ver en muchos casos. Este es el grupo de sufrútices con hojas alternas, sin estípulas y semillas negras. Esos 3 caracteres definen este grupo y lo distinguen de los otros. He llamado grupo 1 dentro de este a los que tienen 1 o 3 flores en cimas terminales. Fijaros en la foto de la izquierda, donde marco aquí con el ratón, de ahí hacia abajo hay hojas cilíndricas del año pasado, antiguas, y a partir de este punto, esta planta ha crecido toda esta rama, que es la inflorescencia. Y aquí vemos 3 flores, fijaros que están separadas por brácteas. Ni siquiera están en la axila de las brácteas ni bracteolas, están separadas por las brácteas. Aquí se ve muy bien, yo creo que no me lo podréis poner en duda. Cuando la planta la veis así en su totalidad, a lo mejor ya no es tan fácil de ver. Fijaros aquí a la derecha, aquí volvemos a ver que a partir de este punto aparece esta primera flor, luego hay una rama débil de este año, quizás con una bráctea y otra flor al final, es decir, en este caso habría 2 flores. Este es un carácter que cuesta ver y hay que afinar el ojo, y como os he dicho antes y os repito ahora, no sé si es un carácter
que va a servir para distinguir especies o no. Ya veremos cuál es su valor. Con este carácter se encuentra Fumana scoparia. Fumana paradoxa, que es una almohadilla de las sierras béticas, es una planta que crece en media y alta montaña de las sierras béticas. Fumana scoparia circummediterránea. También fijaros aquí cómo las flores salen en unas inflorescencias terminales, cortitas, con 2 flores, tienen brácteas, no como lo que vamos a ver a continuación, y también Fumana laciduleniensis, que es exclusiva de la Sierra de Grazalema en Cádiz, donde también fijaros cómo las flores aparecen en pequeñas inflorescencias terminales, aquí se ve muy bien, y no están entre las hojas adultas del año pasado. Fumana laciduleniensis es parecido a paradoxa, a diferencia sobre todo de la pubescencia de las ramas y de los tallos, y lo que sea, pero por la geografía está muy claro. Bueno, y este es el siguiente grupo, donde las flores están solitarias, pueden ser terminales o pueden estar intercaladas entre las hojas, pero adultas. Esta que vemos es Fumana ericoides. Fumana ericoides es una planta erecta, crece erecta, el aspecto típico de las fumanas. Y fijaros aquí en este detalle cómo se ponen las flores. Esto es una rama del año pasado. Veis las hojas adultas, estos son hojas adultas del año anterior, y entre estas hojas adultas están apareciendo las flores. Aquí hay una que está en el ápice, pero se ve que hay flores que están entre hojas adultas. Vamos a compararlo con lo anterior. Fijaros con lo anterior cómo se aprecia que las hojas adultas acaban aquí y a partir de aquí aparece esta inflorescencia con 3 flores y unas pequeñitas brácteas. Visto así, creo que la diferencia es muy bien entendible, pero cuando lo veis en el campo y con prisa, pues a lo mejor no es tan fácil de ver. Bueno, esta es Fumana ericoides, que es una planta prácticamente del oeste del Mediterráneo, y la más diversa de todo este grupo es Fumana ericoides, es igual que ericifolia, es igual que Fumana ericoides, pero es una planta que no es erecta, es una planta más tendida, tiene muchísima variación, pero en general una planta tendida, no tiene el crecimiento vertical tan claro que tiene ericoides. Allá andará si estos son 2 especies diferentes o no. Ahora mismo no lo puedo decir, pero lo reconocen los libros. Y por último, pues tenemos el grupo de los procumbentes, las plantas tumbadas en el suelo, que tienen hojas alternas sin estípulas y semillas negras, igual que el grupo C que vimos antes, pero ahora la diáspora es la cápsula completa. Las cápsulas no se abren y se dispersan las cápsulas completas. Aquí está Fumana procumbens, que es la especie de fumana con una distribución más amplia. Está en toda Eurasia entera, todo el continente europeo y en todas las montañas béticas. En el Mediterráneo está en las montañas y en Eurasia está prácticamente en cualquier sitio. Hojas alternas, sin estípulas, pedicelos cortos, las hojas están un poco dobladas y al final se producen estas cápsulas que se han soltado de la planta madre, cerradas y encerradas en el interior de los sépalos que son acrescentes y persistentes. Y yo creo que emparentadas con ellas están Fumana fontkeri, que es una especie endémica y exclusiva del Talasentam en el Rif, ahí es donde vive, es del mismo tipo que Procumbens. La diferencia fundamental es que aquí, fijaros, el pedicelo floral es muy largo. Tiene un pedicelo floral muy largo, a diferencia de Procumbens, que tiene un pedicelo floral muy corto, y la cápsula también se suelta cerrada y entre los sépalos. Y otra planta que habéis visto hace muy poco, los que hayáis estado en Cazorla, habéis visto Fumana bética, que es una planta emparentada con estas dos, creo yo. Esta foto la de Víctor González, gracias por dejarme usarla. Tiene también pedicelos muy largos, igual que la de Talasentán. La diferencia es que la de Marruecos tiene los tallos y las hojas glabras y bética tiene los tallos hirsutos, tiene los ojos blancos, tiene los tallos blancos llenos de pelos. Y voy a terminar dejándoos esta clave que no la voy a comentar. Esto es una clave artificial que yo he hecho, la podía haber hecho de otra manera. No intento sacar grupos naturales, no intento sacar cinapomorfías, no intento encontrar caracteres evolutivos, de momento, la podría haber hecho de cualquier otra forma. Y aquí os dejo en colorines los caracteres que se utilizan para hacer los grupos y a la derecha
los grupos como ya he mencionado arriba, el D1, D2, A, B y C. Yo creo que las plantas del oriente del Mediterráneo, aunque no lo sé, creo que morfológicamente al menos caen dentro de estos grupos. Arábica, creo que morfológicamente se parece a Fontanesi. Trisperma, Acifile, Bonapartei, son de las que tienen las inflorescencias terminales, alternas sin estípulas, semillas negras, inflorescencias terminales. Y Paphlagónica es probablemente un pariente muy cercano de Procumbens, Bética y Fonkeri. Lo que pasa es que esa no es de las que no he visto y creo que esa sí abre las cápsulas, tengo que investigar. Bueno, yo voy a dejar con esta charla con una pequeña reflexión para quien se la quiera quedar. Cuando uno va al campo con toda su ilusión y se baja del coche y ve plantas que no puede identificar, pues eso no debe producir ninguna frustración. Hay muchísimas plantas. Bueno, yo creo que de la mayoría de las plantas conocemos solo una parte. Las plantas son hipervariables, toda la variación no la conocemos. Los especialistas que han hecho un grupo, pues a lo mejor no han visto la variación que tú tienes delante y la planta no te sale por una clave ni por ningún sitio. Yo creo que eso, lejos de llevarnos a frustración o angustia, nos debe animar a seguir cogiendo plantas, buscando plantas, viendo plantas y enseñando plantas. Y si es posible, sin describir muchas cosas nuevas, intentando meter estas variedades que encontremos en variedades o en especies que ya estén descritas. Así facilitamos bastante la labor posterior. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Abelardo. Ha sido... ¿Perdón? Muchísimas gracias, Abelardo, que ha sido espectacular. Y estoy contigo en que, además de hacer un esfuerzo en describir cosas nuevas, quizá también deberíamos atender nuestros esfuerzos en sintetizar muchas veces grupos complejos, aunque realmente creo que no es una tarea nada fácil, pero tú lo has hecho muy bien en esta presentación con las fumanas. Así que nada, enhorabuena. ¿Da tiempo para alguna pregunta? Si alguien se anima. Podéis hacerla también por el chat. Ha quedado todo el mundo tieso. Yo solo lo que he puesto por el chat, que muchas gracias, Abelardo, no es ninguna pregunta, por todas las identificaciones y todo lo que nos ayudas en Naturalis, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que Naturalis es una buena cosa para, no sé, para motivar a mucha gente a que vaya al campo. Yo que creo que es esencial que las personas tengamos ese gusanillo que tenemos los botánicos, al menos de bajarnos del coche y salir corriendo a buscar cosas. Yo creo que transmitir ese gusanillo es mucho mejor que enseñar a identificar una fumana o alguna otra cosa. La cosa es tener ese gusano, esa gana, esa ilusión de bajarse en un coche en vez de hacer otra cosa, pues irse por ahí con una cámara, con un móvil, tomarse un bocata en una piedra, yo qué sé. Ese gusanillo es el que yo me gustaría transmitir porque es el que hace falta, ¿no? Y por eso yo siempre que puedo pues echo cables. Pues yo lo tengo, vamos, y me sobra además. Pues genial, muchísimas gracias. Yo creo que queda ahí como un recurso muy relevante, tanto tu charla como el resto, para estudiantes, para docentes, para aficionados, para curiosos, o sea que los recursos que estamos consiguiendo con los Data Blitz es Muy bien. de gran utilidad. Muchas gracias.